Bienvenidos a Psiquiatría Abierta, un espacio donde dos psiquiatras abren la conversación para abordar importantes temas en torno a la salud mental. Aquí compartirán sus experiencias y reflexiones más profundas, revelando lo que los ha marcado y transformado en sus prácticas clínicas, y explorarán el verdadero sentido de ayudar a otros. Desde el anhelo de aliviar el sufrimiento y el estigma, hasta el promover la búsqueda de sanación y esperanza, integrarán diferentes miradas hacia prácticas que cultiven la salud y el bienestar del ser humano. Esto es Psiquiatría Abierta. Bueno, Tomás, un tema que queríamos conversar y dar a conocer a la comunidad es un tema muy contingente hoy en día, ¿no es cierto?, que es el tema de las licencias médicas, que se destapó, ¿no es cierto?, en este mes, pero que no obstante es un tema que veníamos conversando como psiquiatras desde hace bastantes meses, que es años, ¿cierto?, porque es una problemática muy prevalente y que nos atañe directamente a nosotros como especialistas. Entonces queríamos comunicar algunas cosas al respecto. Claro. Bueno, en primer lugar, este gran tema que hoy día parece una cacería de brujas y pareciera ser que todos los médicos son considerados como enemigo público número uno, asociado a la idea de que todas las licencias médicas son fraudulentas por base, por la emisión. Estoy claro y estamos claros, digamos, que se han emitido una gran cantidad de licencias médicas que no tienen un fundamento claro y hay que revisar caso a caso quién las emitió, bajo qué condiciones. Pero la verdad es que la gran mayoría de los médicos que trabajamos en nuestro país no estamos haciendo licencias fraudulentas, menos en el área de la psiquiatría. Lo que pasa es que se ha producido un fenómeno que tiene que ver con, primero hay que mirar la pandemia y las consecuencias de la pandemia en la sociedad y cómo eso ha generado hoy lo que llamamos una pandemia de la salud mental, donde se acentuaron una serie de temáticas de salud mental que aumentaron la demanda en licencias médicas. Y por lo tanto, este es un instrumento súper importante para la psiquiatría como herramienta terapéutica, porque la verdad es que hay pacientes que están cursando patología de la salud mental que realmente tienen que salir del contexto laboral para poder recuperarse y estabilizarse. Y eso es una necesidad importante. Pero lamentablemente se han producido estafas en términos de grupos de médicos o de especialistas o no especialistas que han hecho, la verdad, un negocio de este tema y han emitido miles de licencias médicas en términos de toda la gente, generando, digamos, todo este daño porque están pagando justos por pecadores. Es decir, hay un montón de pacientes que sí requieren una licencia médica, que sí está justificada, que requiere un acompañamiento familiar, esa persona, que no puede quedarse sola o que tiene que estar en un espacio protegido porque está sometido a situaciones de estrés que están generando los síntomas en los que se encuentran. Podríamos hablar largo de una serie de patologías, los síntomas, cómo afectan la capacidad laboral de una persona. Por lo tanto, ahí hay indicaciones bien precisas de licencias médicas y la queja que tenemos hoy día como especialistas no es solamente esta temática de las licencias fraudulentas, sino que de cómo se está realizando el proceso digamos, de fiscalización, que era poco claro, que tenía procesos muy engorrosos para hacerse esa fiscalización, en que la información que se juntaba o que se solicitaba no era acogida de forma adecuada. Es decir, hay toda una serie de problemas que el Colegio Médico también lo ha planteado claramente con respecto a de cómo se ha fiscalizado. Pero a partir de la base peyorativa y decir, y eso se ve, se escucha en las noticias, se escucha en todas partes los comentarios de periodistas diciendo que más o menos que licencias son todas falsas, eso la verdad que es una falta tremenda a la realidad de la población en nuestro país, digamos. Encuentro que hay muchas personas y nadie se pregunta a qué se debe, qué se producen estas licencias, qué es lo que está pasando con nuestro sistema laboral, con nuestra acogida. Y aquí hay un gran tema, porque lo habíamos conversado, de que las personas o las instituciones, en este caso, por ejemplo, las ISAPRE, incluso FONASA también, que tiene el COMPIN, y las ISAPRE que tienen los médicos contralores,
O la otra gran temática, que es toda el área laboral, que tiene que ver con las mutualidades, la mutualidad, la Asociación Chilena de Seguridad o la Mutual de Seguridad, son jueces y partes, porque ellas otorgan un seguro que es evaluado por ellos mismos para ser o no ser otorgado. Es decir, no hay un ente independiente, excepto el COMPIN posteriormente, cuando se evalúa la licencia, pero el rechazo de una licencia por la ISAPRE o el rechazo de una licencia por el médico controlador en FONASA, en este caso que lo hace el COMPIN, son jueces y partes de la realidad del otorgamiento del beneficio. Por lo tanto, si los costos del país han aumentado significativamente en términos de licencias médicas, obviamente la instrucción es a reducir eso al máximo posible porque está claro que es un costo social alto. Pero pagan justo por pecadores porque se rechazan una gran cantidad de licencias sin un fundamento desde el Contralor para poder hacer ese rechazo. Incluso hemos tenido licencias de pacientes que están hospitalizados en un servicio de una UCI o UTI por intentos de suicidio grave y esa licencia igual es rechazada y después tenemos que fundamentar con un informe, pero el Contralor que rechaza esa licencia no sufre ninguna consecuencia de su rechazo, porque el rechazo significa una retramitación, una apelación que alarga todo el proceso de la evaluación de la licencia y el pago de la licencia. Pero nadie habla de eso, porque todos quieren reducir costos, porque todos están mirando este tema solamente desde el punto de vista del dinero que significa el otorgamiento para FONASA o para las ISAPRES de estas licencias. Y estamos claros que es un monto impresionante de plata que se destinan al pago de las licencias médicas, y eso es cierto. Pero también hay que entender que hay un porcentaje importante de la población que está sometida a situaciones que le impiden una estabilización adecuada dentro de su espacio laboral o dentro de la contingencia donde están funcionando. Y por lo tanto requieren un reposo que obviamente en la psiquiatría el reposo, y ahí es un tema bien complejo de definir, es diferente a un reposo, porque la definición del reposo, del COMPIN y del suceso y todo está definido desde el mundo físico. Es decir, desde una lesión de el hígado o tengo una fractura. Y por supuesto que ahí el reposo es en mi cama, en domicilio, acostado quizás, y estoy 10 días, 8 días en mi espacio personal dentro de mi casa. Pero el reposo en la psiquiatría es sacar a la persona del espacio laboral para que esté en un espacio más protegido, probablemente acompañado por familiares, pero eso no significa que tenga que estar encerrado en su casa sin vincularse socialmente con su entorno. Estoy completamente de acuerdo y eso es un tema que obviamente no se trata que una persona tenga una licencia médica y con esa licencia médica se pegue un viaje al extranjero o viaje por todo el país para pasarlo bien. Absolutamente en desacuerdo y obviamente eso es muy condenable y esa no es la intención de una licencia médica psiquiátrica. Lo que pasa es que sí es bueno que un paciente de la salud mental que esté con un cuadro depresivo haga una actividad física, por ejemplo, o se integra a un taller de actividades en el barrio, o participe de un grupo externo que no tenga que ver con la fase laboral y que eso le permite integrarse socialmente y le permite una recuperación mucho más rápida para reintegrarse después laboralmente. Entonces, la licencia psiquiátrica es una licencia que tiene ciertas características diferentes al resto, pero lamentablemente ha sido usada, malversada por personas que realmente, yo no sé si llamarlos médicos, porque la verdad que un médico eso es atentar contra la bioética, falta la verdad. Y también hay otro fenómeno que también hay que considerar, que a veces un porcentaje de los pacientes estas personas buscan una licencia y simulan o tratan de presentarse de alguna cierta forma para cumplir con criterios de una enfermedad que les permita tener una licencia y poder hacer este otro tipo de cosas. También pasa eso. Entonces nos toca, y a veces es complejo, poder separar la paja molida de los reales pacientes que están cumpliendo con eso.
Y me ha tocado muchas veces negar licencias porque no están indicadas, porque no corresponden para el diagnóstico, ni hay sintomatología. Y la persona entra a la consulta diciendo, no, vengo a buscar una licencia. Y le dije, perdón, pero primero tenemos que evaluar de qué se trata, qué le pasa, cómo está. Y ahí definiremos si requiere o no técnicamente, médicamente, una indicación de una licencia médica. Y un porcentaje de esos pacientes no la requieren. Y eso no es necesario. Y me ha pasado a mí varias veces. El paciente se va a la consulta enojadísimo, más o menos que insulta a la secretaria saliendo, porque no le otorgué la licencia como él pensaba o ella pensaba que le correspondía, porque aquí también hay un tema de criterio. Es decir, el diagnóstico lo hace uno como especialista, la indicación. No es una opinión del paciente saber si corresponde o no corresponde a una licencia médica. Porque confunden, y eso es lo que estábamos conversando un poco, la licencia médica con un derecho social. Claro. En el fondo, para solucionar temáticas sociales. O otros que tienen licencias porque pertenecen a una sociedad de alguna temática y trabajan dentro de su misma sociedad, y entonces para poder financiar su tratamiento, entonces quiere tener licencia para que le devuelvan la plata y con esa plata poder pagar sus tratamientos, medicamentos. Ayer me pasó una paciente que me preguntó de esa manera. Digo, perdón, eso no está indicado, esa no es una licencia médica. Es si usted tiene una enfermedad, si tiene síntomas que interfieren, que no puede integrarse o tiene dificultades en el trabajo, o hay serios compromisos en el estado general y necesita estar protegido familiarmente, bueno, ahí está indicada la licencia médica. Pero lo otro no. Pero se ha producido toda una discusión, pero lo que sí sentimos como especialistas y como todo, que aquí pareciera ser que se nos cataloga a todos los médicos como delincuentes y que estamos todos coludidos haciendo licencias médicas fraudulentas para mantener a nuestros pacientes en la consulta y no perderlos, más o menos. Y esa es la verdad. Lo que estamos planteando aquí es que eso no es real. ¿Hay un porcentaje de colegas que lo han hecho? Sí, pero es la minoría. La gran mayoría de los médicos de este país trata de hacer su trabajo a conciencia de la mejor forma posible. Y no lo digo porque seamos nosotros nomás, sino que en el fondo esto es una realidad que nos está afectando y está generando tal movimiento dentro de la especialidad y dentro de toda la área médica, que hay colegas que ya han decidido no emitir más licencias médicas, por temor a toda la persecución a la que están sometidos. Y no porque hayan hecho licencias fraudulentas, sino que porque el proceso es tan engorroso y tan inquisitivo y parte desde la desconfianza, que está generando un malestar y una discriminación de nosotros como especialistas en el término. Entonces, sí, yo puedo entender que esos colegas le digan al paciente, mira, la verdad, yo no, o le dicen a su secretaria o al encargado, que avisa a los pacientes antes de pedir una hora que él no emite licencias médicas. Y que si necesita una licencia médica y requiere esa indicación, consulte con otro colega. A ese extremo estamos llegando, digamos. Pasó con casos cercanos que hemos conocido, ¿no es cierto?, que le han exigido desde Compin, por ejemplo, una multitud de informes complementarios de licencias emitidas en los últimos 2 años, 5 años, sí, pues, donde le dan plazo una semana para mandar 30 informes, o más. tienen que contratar un colega, 2 secretarias para empezar a redactar. Entonces es absurdo, y que a ese colega lo suspendieron para dar licencias médicas y lo multaron. No. Porque además envió los informes a tiempo, pero el receptor no los recibió porque el correo parece que no era el correcto. Claro. Y el otro tema que también ha pasado, que son las querellas de parte de la ISAPRE contra los psiquiatras, claro, por emisión de licencias médicas, y eso es de forma aleatoria, no necesariamente por médicos con alta tasa de emisión, sino que ISAPRE se empezaron a querellar contra los psiquiatras. Entonces, finalmente estamos trabajando en base al miedo, ¿cierto?, a la desconfianza, y donde se empieza a generar una desconfianza tanto hacia el sistema, hacia el paciente, como todo está funcionando en base a una desconfianza, ¿no? Porque lamentablemente, como dices tú, se ha mezclado también, efectivamente, si podríamos llamar los colegas, ¿no es cierto?, que emiten licencias fraudulentas, que uno puede, personalmente yo hice la experiencia de encontrar ventas de licencias médicas a través de Instagram. Uno coloca licencias médicas y puedes encontrar ahí personas que venden licencias médicas por cierta cantidad de días, ¿cierto? Al contactarlos por vía WhatsApp, no te dan el nombre del médico, pero te piden tus datos personales y el motivo de por qué necesitas la licencia,
el RUT del empleador y todo, y ellos te venden la licencia médica sin una entrevista clínica previa. Y eso es gravísimo, es información que está disponible para cualquier persona, y yo no entiendo por qué Los no, sistemas de no control. empezaron a fiscalizar primero ese tipo de situaciones que están ahí a la orden del día. Y lo otro es la suplantación, que es un tema bien grave. Es en el fondo que hay delincuentes, o ya no son médicos, son delincuentes que suplantan con la firma, nombres, el acceso de un médico a las redes de emisión de licencias electrónicas. Y empiezan a usar la firma de ese médico y sus datos personales y lo suplantan en el uso de la licencia médica, lo cual después tiene que aclarar y tiene que ser notificado y pasa por toda esta inquisición y tiene que hacer una contrademanda para poder defenderse de una situación de suplantación. Entonces, hay situaciones gravísimas que están pasando y que obviamente requieren una legislación clara y precisa, pero obviamente es fundamental, primero, que los médicos, cuando emitamos una licencia, al revisar el RUT del paciente, para emitir esa licencia, tengamos acceso al historial de licencias médicas de ese paciente, que lo tienen las ISAPRES o que lo tiene el COMPIN, pero nosotros los médicos no tenemos acceso a esa información. Porque a mí me serviría mucho saber, si llega un paciente y me pide una licencia, saber cuántas licencias previas tiene y de qué tipo de licencia y qué diagnóstico tiene. Porque entonces voy a saber el perfil. Porque si hay una persona que viene por primera vez y está desbordada, está con una patología de la salud mental y viene por una licencia y nunca ha pedido una licencia antes, está en esta condición, es muy diferente que me venga una persona a comentar un estado mental, pero tiene 10 licencias previas de 5 o 6 colegas diferentes en los últimos 6, 8 o 10 meses. Eso obviamente me permite hacer una mirada diferente de la condición de esa persona. Porque cuando hay pacientes que no son aceptadas sus licencias o no son emitidas en algún lugar, van a otro colega y buscan hasta encontrar a alguien que les dé la licencia que quieren por razones sociales o por otras razones que no son médicas. Entonces, yo creo que es importante. Y segundo, no puede ser que los que regulan y otorgan el beneficio social de sea una ISAPRE o sea el COMPIN, que a través de FONASA, sean juez y parte en la emisión de un seguro de salud. No es presentable, eso debe ser un ente independiente, potenciado, que evalúe el caso con los antecedentes presentados y juzgue independientemente de la institución el beneficio social correspondiente. Porque no puede ser que sean rechazadas licencias por razones administrativas para reducir de costo, lo que genera un tremendo daño para muchos pacientes que están con reales sintomatologías afectados. Eso tiene que cambiar en la ley. Y también, ahora se cambió, por lo menos los contralores ahora uno los puede denunciar si han hecho una licencia que ha sido un rechazo que no está fundamentado clínicamente. ¿Por qué? El rechazo tiene que ser fundamentado clínicamente. Y si yo soy especialista en psiquiatría y me dedico a esto 20 o 30 años, y he emitido una licencia en que yo fundamento eso y la rechaza un médico general que no tiene idea de salud mental, como un médico contralor, y que no se fundamenta en razones técnicas, sino que solamente administrativas, obviamente yo no encuentro válido la opinión de ese médico contralor, porque no es un referente especializado en el área. Y segundo, tiene que fundamentarse en datos clínicos concretos y reales y conocer el caso y por último entrevistar al paciente. Hasta sería de la idea de que pudiéramos plantear de que, bueno, si alguien requiere y viene a la consulta o viene al servicio público a pedir licencia, bueno, que a futuro quizás la licencia la otorgue un ente independiente que recibe toda la información y dice ya esta persona está fundamentada para la licencia y este no. Entonces la emite la ISAPRE o la emite FONASA y nosotros los médicos y los profesionales derivamos al paciente cuando requiera una licencia médica con la indicación. Y esa institución es la que decide finalmente. Entonces así podría ser una estructura totalmente independiente y autónoma que pudiera tomar las decisiones y fiscalizar categóricamente bien lo que estamos haciendo. Pero quizás solidarizar también con las cientos de familias y personas que están con debida razón y justificada razón con una licencia médica, a veces prolongada, y que lamentablemente están siendo víctimas, ¿no es cierto?, de un sistema que los
oprime constantemente, solicitando múltiples informes que no le hacen el pago de sus remuneraciones, donde además de la patología de salud mental o del problema de salud mental, se le agrega el estrés económico, el estrés del cuestionamiento, el estrés de estar solicitando los informes complementarios, donde todos los meses o cada cierto tiempo tienen que estar justificando su reposo médico y revictimizándose muchas veces. Claro. Me ha pasado personas con trastorno de estrés postraumático severo, complejo, donde tienen que ir a la Compin y escribir el motivo de su diagnóstico, donde les piden explicar por qué está con ese diagnóstico, y me ha pasado que la persona no es capaz de escribir porque se empieza a retraumatizar al reconectar con su trauma. Con el trauma. Entonces, eso me parece insólito, y solamente eso, solidarizar también con las cientos de personas que, ¿cómo decirlo?, injustificadamente están siendo cuestionadas. Sí. Y darle el apoyo. Sabemos que es una situación difícil, altamente estresante, y que como psiquiatra y como sociedad médica, ¿no es cierto?, hace mucho tiempo, años que venimos hablando de este tema entre nosotros como colegas, que hay un problema, pero que recién ahora se destapó y estalló la olla a presión nomás. Claro. ¿Ah? Así que eso, no sé si hay algo más que comentar. No, yo creo que aquí también en todas estas licencias fraudulentas y todo, sorprenden casos específicos como, no sé, personas con licencia por 6 años, 5 años. Impresionante. Eso no lo puedo entender. Es decir, cómo el sistema de fiscalización interna de esas instituciones no presentó una alarma o no presentó algún tipo de investigación asociada a esos casos. Es decir, eso no es presentable. Y por lo tanto, aquí hay una responsabilidad, obviamente, en primer lugar, de estos colegas que han hecho licencias fraudulentas. Segundo, de las personas que buscan licencias para justificar otros procesos, como salir de vacaciones, que también es injustificable. Y tercero, las mismas instituciones que no han sido capaces de ejercer la ley con respecto a situaciones extremas de abuso con respecto a licencias médicas. Y ahí hay todo un tema del estatuto administrativo que tiene que ser reformado. El estatuto administrativo en el sistema público no puede seguir funcionando con este sistema de sumarios eternos que no terminan en absolutamente nada y que no resuelven absolutamente nada y mantienen a las personas en sumario durante años y no resuelven absolutamente una respuesta final a los casos. Es decir, se posterga el proceso. Es decir, es toda una herramienta para mantener a una persona en un cargo. Y estoy de acuerdo que si no está justificada estas licencias médicas, tanto la persona que las emite falsamente o las personas que las otorga, las recibe y las usa en el sistema tanto público como privado, esa persona no debería poder continuar porque hay una ruptura de la confianza en términos y los costos para el Estado. Así que solidarizo obviamente con las personas afectadas por estos rechazos contundentes y permanentes de sus licencias, estando con una patología que las complica de verdad. Y solidarizo también con el sistema, por supuesto, con los tremendos costos y las faltas cometidas de esta gran cantidad de personas con licencias que la verdad que encontré increíble que estén viajando al extranjero y pasándolo bien, estando con licencias médicas, digamos, es injustificable. Eso no tiene ningún fundamento. Eso. Ok, gracias. Bien. Hemos hablado harto. Uy, son las 11. ¿A las 11, 11:30? 11. Chuta. No, pero está bien. Gracias por escuchar Psiquiatría Abierta. Te invitamos a seguirnos en nuestro Instagram, psiquiatría_abierta. Nos encontramos en un próximo capítulo.